Buenas noches. Vamos a ver si ya estamos en vivo. Ya en el aire. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido en esta última semana? Espero que bien. Siempre me dicen que me olvido de presentar. Y claro, no soy famosa. Mi nombre es Gisela y me ubican siempre en los medios sociales como Gisela Esencial. Utilizo los aceites esenciales desde hace años y estoy fascinada con los resultados. Hoy quiero compartir con ustedes unos momentos para introducirlos en los aceites esenciales, que son realmente aceites esenciales y cómo pueden cambiarle a uno la vida. Yo no conocía antes aceites esenciales, muchas personas sí lo conocen, es el extracto, es el alma de la planta. Son compuestos aromáticos que se encuentran en la planta y depende de qué planta se encuentran en diferentes lugares. Hay plantas que tienen aceites esenciales en las hojas, otras plantas tienen aceites esenciales en los pétalos de las flores, pero también pueden estar en árboles, y en árboles pueden estar en las hojas, pueden estar en la corteza, pueden estar en la madera, pueden estar en raíces, pueden estar en semillas. Un ejemplo que me encanta es el del culantro. ¿Sabían que en el culantro se pueden extraer dos aceites esenciales diferentes? Uno, el de las hojas, y el otro, el de la semilla, y tienen propiedades diferentes. El culantro es conocido por su vasta gama de propiedades y en la hoja, el aceite esencial de la hoja es muy conocido por ayudarnos a eliminar metales pesados de nuestro cuerpo. Algo muy importante hoy en día y que es muy difícil de hacer además. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que es un aceite esencial, lo básico de cómo se extrae para que tengan una idea. Y luego quisiera compartirles algunos de los testimonios que tengo, míos personales y de la gente que yo he apoyado, que yo he ayudado, para que vean todo lo que pueden hacer los aceites esenciales y cómo realmente pueden mejorar la calidad de su vida. Bueno, veíamos que los aceites esenciales son compuestos aromáticos que se encuentran en las plantas, que pueden estar en diferentes sitios. De la misma planta pueden tener varios aceites esenciales, por ejemplo la naranja agria tiene 3, el de la flor, el azahar, el de las hojas, el petit gras, y el de la cáscara de la naranja agria. Son 3 aceites esenciales diferentes de una misma planta, pero hay muchas plantas que no tienen aceites esenciales, entonces no en todas se encuentran. Lo bueno, lo interesante del aceite esencial es que es lo más concentrado que trae la planta. ¿Saben para qué producen las plantas aceites esenciales? Es muy interesante, yo no sabía. Las plantas producen aceites esenciales para defenderse de los patógenos del medio ambiente. Es como defensa de ellas. Es su repelente, su antibiótico, su todo. Pero las plantas, al igual que nosotros, tienen bacterias propias, bacterias que la protegen, que la ayudan en los procesos. Nosotros tenemos una capa protectora sobre la piel, nosotros tenemos la flora intestinal, que yo digo que debiera llamarse fauna, porque no es flora sino fauna, pero en fin, la flora intestinal, que es importantísima manteniéndola sana, porque gracias a ella y en el sistema digestivo que se produce más del 70% de nuestras defensas. Entonces, si no tenemos un sistema digestivo sano, si no tenemos una flora intestinal fuerte, las defensas no van a ser muy efectivas. Por eso es tan importante. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, las plantas, así como nosotros, también tienen bacterias propias que las protegen, pero tienen que defenderse de los patógenos del medio ambiente que las agreden, que las enferman. Y para eso han creado los aceites esenciales. Y es justamente por eso que los aceites esenciales, por un lado,
son tan efectivos en nosotros y por otro lado no nos hacen daño, no tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios normalmente se dan cuando uno aísla un componente. Sabemos que las diferentes plantas tienen diferentes componentes, pero se caracterizan por tener algún componente en mayor concentración, que es el que nos da el mayor beneficio. Pero eso no quiere decir que no sean indispensables todos los demás, por pequeños que sean en su concentración. ¿Y por qué es tan importante? Porque en sinergia tienen el efecto positivo, porque ya hemos visto, aislándolo, teniendo solamente ese componente y utilizando para nuestra salud, tenemos efectos colaterales, efectos secundarios no deseados. Por eso es tan importante tener todo de la planta. Y las plantas crean el aceite esencial para defenderse de los patógenos, pero no agreden las propias bacterias que las protegen. Y es por eso que son tan efectivos en nosotros y también no nos dan ninguna molestia, porque no van a matar a las bacterias ni eliminar las bacterias que necesitamos para nuestra salud. Solamente nos van a proteger de los patógenos que vienen de afuera a agredirnos. Yo digo que son como misiles dirigidos, que solamente se van por el malo. Es increíble cómo funciona eso, ¿no es cierto? Como que no se lo puede imaginar bien cómo pueden hacer esa diferenciación, pero es así como trabajan y es por eso que son tan potentes. Es por eso que no solamente tienen un efecto muy positivo en nuestro organismo, sino que no nos agreden de ninguna manera. Claro, hay que saberlo usar. Sabemos que hasta el agua nos puede hacer daño. Si yo tomo en exceso agua, si me excedo realmente, me puede hasta matar. Y no estoy hablando de que me ahogue, simplemente de tomarla. Entonces, algo tan elemental para sobrevivir, lo más importante que necesitamos, que es el agua, nos puede matar si no sabemos usarla y nos excedemos. Entonces, como todo, hay que saber y conocer. Pero los aceites esenciales tienen propiedades maravillosas y son un soporte espectacular para nuestra salud física, para nuestra salud emocional. En general, restablecen el equilibrio en nuestro organismo, la homeostasis del funcionamiento de todos los organismos, porque no nos fuerzan a extremos. Y me encanta para esto mostrarles y hablarles de un ejemplo, porque ahí uno entiende cómo trabajan los aceites esenciales. Tenemos un aceite esencial, que es una mezcla, se llama Digesten o Digesten, en algunos mercados tiene un nombre diferente, le dicen Zengest. Y este aceite esencial, que es un compuesto de varios aceites esenciales que trabajan para nuestro estómago, para todo el proceso digestivo, nos ayudan en dos situaciones extremas. Si yo tengo estreñimiento o yo tengo diarrea, imagínense, son dos extremos, el estreñimiento y la diarrea. Si yo estoy padeciendo cualquiera de las dos situaciones, uso el mismo producto, exactamente el mismo producto. ¿Por qué? Porque me lleva a un equilibrio, a un centro, para que mi organismo funcione correctamente. No saben la cantidad de casos de estreñimiento crónico, no porque están una vez estreñidos, sino estreñimiento crónico que han probado muchísimas cosas naturales que el organismo siempre se termina acostumbrando y que no saben cómo superar eso, porque es muy importante que esto funcione correctamente. Con esta mezcla han logrado manejarlo, haciendo obviamente un tratamiento, pero dependiendo del caso, son 2-3 meses, quizá podría ser un poco más, pero con tratamiento después de eso ya no necesitan ni siquiera el aceite esencial porque ya han regulado el funcionamiento de su organismo. Pero ese mismo producto, si algo me cae mal y me afloja el estómago, me va a ayudar para recuperarme lo más rápido posible. Entonces vemos que en la mayoría de los casos los aceites esenciales regulan las funciones, no fuerzan el organismo a un extremo. Y eso es también lo bueno, y es por eso que también nos ayudan, aunque creamos que no sea el aceite esencial idóneo el que tenemos en la mano para ayudarnos en la situación que estamos atravesando, pero siempre va a crear algún bienestar. Es increíble cómo trabajan.
Bueno, sigamos viendo un poquito sobre los aceites esenciales. Los aceites esenciales en realidad se han usado siempre. Siempre, desde creo que existe el hombre, desde que existen las plantas, los aceites esenciales se han utilizado para apoyar la salud del ser humano y mucho en rituales espirituales, rituales religiosos. No hay cultura que no los haya integrado de alguna manera. Entonces siempre han existido, solamente que nosotros nos hemos olvidado por una época un poco de ellos, obviamente no todos, gracias a Dios hay muchas personas que han seguido manteniendo esta tradición y ahora recobra una nueva fuerza. Recobra una nueva fuerza porque nos hemos dado cuenta que aunque en ciertos momentos pueden ser indispensables los químicos sintéticos, a lo largo plazo nos causan daño, ¿no? Entonces, si no es indispensable, es mejor acudir al producto natural y sobre todo si queremos trabajar de forma preventiva. Les recomiendo siempre usar los aceites esenciales de forma preventiva. Las personas que le gustan lo natural aplazan hasta el final para usar algún medicamento, porque uno no quiere. Pero esa actitud hay que cambiarla cuando uno usa aceites esenciales. Al contrario, al primer síntoma, aunque sea una sospecha solamente, es importante usarlo, porque es en el momento que va a tener un beneficio intenso, rapidísimo, y casi no lo vamos a usar. Si esperamos a que la dolencia, la que fuese, se agudice, entonces obviamente nos va a costar mucho más trabajo recuperarnos, vamos a necesitar más cantidad de aceite esencial y vamos a sentirnos mal por un tiempo. Entonces es ideal evitarlo, evitándolo como usándolo de forma preventiva. Un ejemplo, si uno tiene niños, los niños fácilmente, o los adultos mayores, se resfrían en los cambios de clima. Tenemos una mezcla fabulosa que se llama On Guard. Utilizando esto de forma preventiva, una vez al día, en los momentos de cambio de clima, podemos evitar que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos o nuestros nietos se enfermen en estos momentos de cambio de clima. Y uno, no se enferma. Dos, casi no ha usado el aceite porque lo uso de forma preventiva, cuando mucho una vez al día, y se acabó. Y apenas uno sienta el menor indicio de que uno puede estar, por ejemplo, resfriándose, aumenta la aplicación, no la cantidad, sino la frecuencia de la aplicación. Entonces uno lo usa 2 a 3 veces al día, todo dependiendo de qué es o cómo uno se siente, qué tan intensivo es el malestar, para evitar realmente caer. Yo hace muchísimos años que no me resfrío porque lo uso de esa manera. Sigamos viendo. Es muy importante la forma de extracción de los aceites esenciales. ¿Por qué es esto tan importante? Porque si yo extraigo los aceites esenciales con soluciones de químicos sintéticos, que es un proceso mucho más rápido y mucho más económico, uno, no voy a tener todos los componentes del aceite esencial. Dos, voy a contaminar el producto final porque va a tener residuos de los químicos sintéticos. Tres, no voy a alcanzar nunca la calidad desde el punto de vista también vibracional y desde el punto de vista del tamaño molecular del aceite esencial, que es indispensable. ¿Para qué? Para que la esencia pueda atravesar la membrana de la célula, en la barrera hematoencefálica, y tenga un intenso efecto en nosotros. Entonces es muy importante cómo se extraen, y la forma más común de extraer los aceites esenciales es por destilado. No cualquiera puede destilar un aceite esencial, porque hay que tener un conocimiento muy preciso de los componentes de la planta que uno va a destilar para que el producto final realmente sea un producto alto en su concentración y rico en su variedad de componentes. Porque ya hemos escuchado al principio de hoy lo importante que es que un aceite esencial no solamente tenga el componente principal, sino todos los demás componentes. Entonces, dependiendo a qué temperatura se expone la planta, es el componente que uno va a extraer. Algunos se extraen a temperaturas más bajas, otros a temperaturas más altas. Entonces, si uno no tiene un conocimiento preciso a qué temperatura y por cuánto tiempo debe exponer la planta, el producto final podría ser muy pobre en su calidad, a pesar de haber usado el proceso del destilado y la planta, una planta de muy alta calidad, con
criada con todos los cuidados necesarios, que no tenga ningún tipo de contaminación de químicos sintéticos. Muy importante además es la poda, en qué momento se realiza la poda, que sea en el momento de madurez en donde se alcanza la mayor concentración de los aceites esenciales en la planta. Entonces es toda una ciencia, vemos que no es tan fácil. Los aceites esenciales, los de los cítricos, se extraen por prensado en frío, porque se extrae de la cáscara. Hay un método que algunas personas podrán decir, el de dióxido de carbono, que es más puro, más limpio, pero no se puede utilizar para todas las plantas. Y es un método que dependiendo de la planta sirve o no. Y muchos prefieren aún el destilado por ser un proceso más completo en ese aspecto. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber cómo ha sido extraído el aceite esencial que vamos a adquirir. ¿Y cómo podemos ver esto? Las empresas debieran de tener un acceso a esa información. Si uno quiere saber el aceite esencial que tiene uno en la mano, de por ejemplo doTERRA, uno puede ver la composición exacta de este lote, porque obviamente cada lote podría variar ligeramente porque es un producto 100% natural, pero podría haber ocurrido algún accidente, algún descuido en el proceso de extracción, o algún tipo de contaminación no voluntaria, porque no estamos hablando de adulteración. Adulteración es cuando uno lo hace con intención. Estamos hablando de lo que puede suceder sin tener la intención de hacer algo malo y que se da. Entonces, si se hacen todos los análisis que se deben de hacer, en un promedio las empresas que tienen un producto de esta calidad utilizan 7 pruebas diferentes. doTERRA hace 11 pruebas diferentes para demostrar que el aceite esencial es realmente 100% puro, tiene la concentración necesaria, máxima, que nos da la naturaleza, y que no tiene ningún tipo de contaminación de ningún químico sintético. Y para hacer todo eso, nosotros tenemos acceso. Nosotros podemos entrar a la página web de doTERRA y podemos ver, porque acá abajo aparece el número de un lote. Y con ese número de lote yo puedo saber exactamente qué tengo en la mano. Si realmente es un producto 100% puro, si tiene todos los componentes que debiera de tener, en la concentración que debieran ser, que no haya sido adulterado, todo eso se refleja ahí. Entonces, si ustedes van a usar aceites esenciales, por favor, hagan esa consulta, porque es muy, muy importante, sobre todo si uno quiere tener el beneficio final de mayor intensidad, porque sabemos que los aceites esenciales pueden hacer maravillas en nuestra vida, realmente pueden significar el cambio. Justamente estaba hablando con una amiga que usó el helichrysum, tenía tinnitus, le había empezado y estaba desesperada. El tinnitus es una de las, el helichrysum es una de las aceites esenciales que se recomienda con el tinnitus. Obviamente, recuerden, cuando uno usa productos naturales es muy importante ser constante. La frecuencia y la constancia es indispensable para tener buenos resultados. Y obviamente un producto de alta calidad. Estaba fascinada, se lo aplicaba de 3 a 4 veces al día alrededor, y en pocas semanas desapareció y hasta el día de hoy ya no ha vuelto a padecer. Y así podemos contar muchas historias de cómo los aceites esenciales realmente nos cambian la vida. Otro ejemplo es el del Digestem que les hablaba, la mezcla estomacal. Es fabulosa, fabulosa para cualquier problema estomacal, sobre todo las situaciones crónicas, por ejemplo de colitis, gastritis. Mi pareja por muchos años sufrió de eso y no importaba, tomaba esas pastillas que revisten el estómago, pero que uno no debe tomar por mucho tiempo, porque al revestirlo, para que no se vea agredido por los ácidos, también no tiene la capacidad de absorción. Y una de las cosas de que uno primero padece es de la falta, una deficiencia de proteínas, y eso no es cosa de juego cuando eso pasa.
No había forma, por más dieta que hiciera todo, con un tratamiento a base de la mezcla esa de Digest Zen y otros aceites esenciales, se recuperó en un 100%. Ya no necesita ni siquiera usar el Digest Zen y puede comer, entre comillas, todo. Obviamente que si se desbanda durante una semana y lo primero que hace es tomar un café, no se alimenta correctamente, come todo lo que le puede hacer daño, obviamente en algún momento le va a molestar nuevamente, pero ya con una o dos cápsulas lo va a recuperar y puede seguir su vida normal. De no haber podido comer una pizza en la noche con una cerveza o con un vaso de vino tinto, porque era imposible, por más tabletas de revestimiento que tomara, ahora eso no es un problema. Y así hay muchas historias, porque realmente apoyan al organismo para que el organismo se recupere sano. Y por eso es tan importante que sean 100% naturales, que se pueda uno regir y confiar de que el producto que está utilizando realmente es 100% puro, no tiene contaminación, no tiene ningún tipo de adulteración, para que obviamente tenga el efecto deseado. Porque se ha demostrado que de los aceites esenciales que se venden en el mercado y que dicen ser puros, más del 85% no lo son. Y justamente con este tipo de análisis se pudieron demostrar, por ejemplo, que muchos de los inciensos que circulan en el mercado, de los que son de empresa que dicen ser 100% puros, en algunos casos ni siquiera tenían el componente principal. Y ustedes saben, el incienso, primero que es un aceite esencial caro, y después que uno no solamente lo compra porque quiere deshacerse de sus arrugas, porque es fabuloso contra eso, sino para apoyar en procesos de regeneración celular, recuperación, en cosas más serias. Y si no tiene el componente principal, ¿cómo va a funcionar? Entonces sí hay que tener mucha precaución. Y recuerden que cuando yo nombro los aceites esenciales, yo siempre exclusivamente me refiero a la empresa de doTERRA. Hay otros aceites esenciales que pueden tener la misma calidad, pero es lo que yo conozco y lo que yo puedo recomendar. Y recuerden siempre, cuando yo doy una recomendación, que sean estos aceites. Y otra recomendación muy importante es el tipo de planta que se ha usado, porque hay muchas mentas, hay muchas lavandas, hay muchos eucaliptos, y depende de la especie de la cual se haya extraído el aceite esencial, las propiedades, y pueden variar muchísimo, ¿no? Entonces, ojo, siempre con eso tengan mucha precaución. Bueno, seguimos entonces. Entonces ya se han hecho más o menos una idea cómo se extrae el aceite esencial, dónde están las plantas y el beneficio que pueden tener. Y lo importante que es que sea realmente un aceite esencial de alta calidad. ¿Por qué? Porque es entonces que vamos a tener el mayor beneficio. Y algo que siempre les quiero enseñar y me olvido son estos estuchitos. Miren qué chiquitos y son practiquísimos. Acá uno puede llevar 8 aceites esenciales. ¿Lo ven? Son frascos muy chiquitos, de este tamaño. Ese ya no tiene mucho. Y lo cargo en la cartera, porque no importa en qué situación me encuentre, siempre con 8 aceites esenciales puedo solucionar realmente cualquier situación. doTERRA tiene más de 170 aceites esenciales, pero no es necesario tener los 170. Sabemos, los que conocemos de plantas, que las plantas tienen muchísimas propiedades, y los aceites esenciales igual. Entonces, con una gama de 8 aceites esenciales, de los que más usos tengan, más propiedades tengan, nosotros podemos solucionar cualquier situación. Hace poco justamente había una niñita que se cayó y se raspó toda la piernita. Le pregunté a la mamá si quería un poquito del árbol de té, melaleuca o tea tree. Le pusimos, inmediatamente le calmó y no se le va a infectar, va a sanar rapidísimo. Entonces es ideal cargar consigo la lavanda es fabulosa contra las quemaduras. Han pasado he estado en tantas situaciones en donde la lavanda realmente ha hecho la diferencia después de una quemadura. Yo misma me he quemado con la sartén friendo, en la casa haciendo el pavo, se salió toda la salsa y le cayó en la pierna de la señora que nos ayuda a cocinarlo. Inmediatamente aplicamos lavanda. En la tarde, cuando se fue a la casa, no había ni rastro, ni siquiera le ardía. Entonces, claro, depende de la intensidad que tanto se puede recuperar.
pero hace unos días mi nieto se quemó la yema del dedo y obviamente le dolía horrible y le pusimos lavanda. Y él dice, lavanda es mágico y los aceites esenciales realmente pueden hacer la diferencia. Entonces, estas botellitas son muy chiquitas, fíjense, tienen un orificio muy pequeño, entonces tampoco sale mucho. Cuando querramos usar aceites esenciales muy intensos, en donde en los frascos normales las gotas salen a veces muy rápido, esto es ideal porque por lo más que lo ponga de cabeza y sea líquido, no sale nada y dándole un golpecito salió una gota. Tengo el incienso. El rey de los aceites esenciales, así se le conoce. Calma, relaja, es muy bueno contra los ataques de ansiedad, sobre todo si se utiliza con la lavanda, pero es un antidepresivo muy potente también. Hace muchas cosas, regenerador celular espectacular, antiinflamatorio, fortalece el sistema inmune. Realmente uno no termina de nombrar las propiedades que puede tener el incienso, pero acá en este lado del mundo, en el continente americano, sudamericano, en el Amazonas, tenemos una especie de árboles que, para mi punto de vista, es igual de maravilloso. Tienen un aroma totalmente diferente, pero el copaiba es la esencia. Para mí como es la copaiba, es la reina de los aceites esenciales por todas las propiedades que tiene. Y también lo cargo conmigo. Tiene tantas propiedades como el incienso, es muy muy bueno para fortalecer el sistema inmune, es fabuloso para el hígado, ayuda, es un protector neuronal muy muy potente, apoya la regeneración, es un antiinflamatorio ideal, fortalece el sistema inmune. Tiene un aroma muy 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 suave, muy tenue, amaderado, claro, pero muy tenue. El copaiba se extrae de la salvia de un árbol, el incienso de la resina de un árbol, este de África, este de Sudamérica. Y con eso voy a terminar la capacitación de hoy, con estos dos aceites esenciales, que podría ser lo único. Si uno solamente puede llevar un aceite esencial, yo llevaría cualquiera de estos dos, porque me va a proteger de todo. Además, por la alta vibración que tiene. Y espero que les haya gustado la charla de hoy. He compartido un poquito lo que es un aceite esencial y unos cuantos beneficios de las personas que han padecido de situaciones extremas y que ya no las padecen. Lo mismo sucede con las migrañas. Realmente hacen la diferencia. Alergias, asma. Uno se puede reponer de todo siguiendo el tratamiento correcto, siendo constante y usando la esencia con la frecuencia necesaria y sobre todo usar el producto correcto que realmente tenga la calidad que va a hacer la diferencia en su vida. Espero les haya gustado y nos estamos viendo el próximo jueves a las 8 de la noche, hora de Perú, 7 de Centroamérica, y bueno, yo les pongo siempre los horarios según el país al cual pertenezcan. Adiós, buenas noches, nos estamos viendo y gracias.